Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, me da gusto saludarles y vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios en este espacio que estamos enfocados para cumplir con dicho cometido. Entonces vamos a orar para solicitar que Dios nos brinde la tranquilidad para aprender, la atención necesaria que podamos tener en su palabra y que podamos aplicarla y enseñarla también esta palabra suya. Muchas gracias por un día y una semana más de vida. Gracias por tu provisión, por tu providencia, por tu misericordia. Gracias porque nos permites conocerte todos los días, porque siempre nos ayudas en todo, nos permites despertar un día más, porque tenemos alimento y bebida, agua, eh, tenemos vestimenta, tenemos un techo para no estar padeciendo la lluvia, el sol. Te agradecemos mucho por la vida y la salud de nuestros seres queridos y amados y de nosotros también. Gracias por todo lo que haces en nosotros hoy y siempre. Te pido que nos ayudes el día de hoy, como siempre, a hacer conciencia de todo lo malo que hemos realizado y que dejemos de hacer esas cosas malas, pero que tengamos la conciencia de que debemos obedecerte, de que debemos trabajar para ti, debemos servirte. Ayúdanos a tener esa conciencia y perdona todos los pecados que hemos cometido. Te pido también que nos ayudes a tener esa comprensión de que tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay nadie más que tú y que tenga el poder, la gloria y la honra. La alabanza y la adoración son solo tuyas. Ayúdanos a reconocer, a identificar, a tener en cuenta todas tus características, cualidades, todas tus propiedades, que eres el principio y el fin de todo, que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y estás en todo lugar y en todo momento. Tus tiempos son diferentes, pero son perfectos, y que solo estamos para darte gloria y honra a ti. Ayúdanos a no quedarnos con nada de eso, que sea solo de ti. Y te pido que nos ayudes a tener esa conciencia y esa consideración de hacer las cosas correctamente. Te pido también que trabajes en nosotros, en nuestro corazón, para aprender tu palabra, para transmitirla, para vivirla. De nada sirve saberla si no la aplicamos en nuestra vida. De nada sirve tener ese conocimiento si no lo vamos a emplear para agradarte, para servirte, para seguir trabajando y que nos uses para el corazón de las personas y que ellos también crean en ti. Ayúdanos a que todos los talentos que has puesto en nosotros los multipliquemos, obviamente, para tu servicio, no para nosotros, no para nuestra gloria, no para hacer las cosas mal. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión de tu voluntad y de tus tiempos, y te doy muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 1. Proverbios 28, 1. Vamos a trabajar de la misma manera con la que hemos trabajado en situaciones anteriores. Vamos a darle lectura plena a estos capítulos y versículos y después vamos a
dar la interpretación a la luz de la palabra con lo que hemos revisado también anteriormente. A eso nos referimos con que vamos a complementar la interpretación de este capítulo con otros capítulos o versículos anteriores. Y señala de la siguiente manera: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican.
Gloria a Dios por esa palabra y gracias por esa palabra también a Dios. Y como podemos darnos cuenta, en estos versículos se observa una comparativa entre el bien y el mal, las personas que hacen lo correcto con las personas que hacen lo incorrecto. Tenemos varios capítulos que así lo han definido también, pero este es más evidente porque en algunos capítulos colocan otros conocimientos que abordar, como la pereza que también hay aquí, pero eh, profundizan más en la pereza, en la sabiduría, en la mujer rencillosa, en las personas mentirosas. Entonces, aquí prácticamente hay todavía más marcada una dualidad entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, o como aquí lo menciona, entre las personas que son de bien, personas justas, y personas que no tienen piedad, personas impías. Hay que recordar, cuando habla de impíos, es tomado, puede ser tomado, incluso como en el sentido más amplio de la palabra, impíos sin piedad, personas que en diferentes momentos no tienen piedad alguna por su prójimo. Y entonces comenzamos con ese tipo de personas la explicación en este capítulo. El impío tiene muchos problemas de los cuales huir, de los cuales preocuparse. Muchas veces solo están en su cabeza, en el sentido de que él percibe o él siente el peligro que posiblemente no esté sucediendo, pero vive con el temor de que algo malo suceda por consecuencia de la impiedad que está cometiendo. Y entonces, tal vez ustedes puedan conocer en la vida real personas que son muy exageradas, que viven con temor a muchas cosas, pero tenemos que analizar si en este caso, obviamente todos somos pecadores, pero si en este caso la impiedad trabaja en ese tipo de personas que les hacen tener ese sentimiento de persecución, incluso de peligro, que no hay. Entonces hace contraste con el justo y señala que el justo tiene confianza como un león. Una cosa es tener confianza y enfocándonos a la prudencia, y otra cosa es una confianza ciega y que no tiene fundamento. El, la idea o la diferencia más bien sería aquí establecer en una balanza cuál es la confianza que tiene una persona para medir sus alcances y sus límites. No podemos, por ejemplo, estar poniéndonos en peligro pensando que vamos a salir bien por más justicia que estemos profiriendo, por más justicia que estemos con la que estemos trabajando. No podemos exponernos pensando que todo el tiempo vamos a estar bien en todas las cosas en las que podamos tener problemas. Más bien aquí lo que tenemos que hacer es seguir el camino de la prudencia y mantenernos siempre en la confianza, pero no en la confianza de nosotros, en la confianza en Dios y obedecer su palabra. Hay que recordar, y más adelante lo vamos a ver, la sabiduría en los propios caminos no es buena, porque uno tiene un conocimiento muy limitado de las cosas y podemos equivocarnos por eso. No sabemos todo, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos cuáles serán las consecuencias exactas de nuestras acciones o nuestras decisiones. No sabemos cómo vamos a estar en ánimos, en salud, no sabemos. Y si lamentablemente, como lo vimos en la sesión anterior, nos gusta hacer planes como
dando por hecho que tenemos las cosas, dando por hecho que vamos a estar bien el día de mañana o en un mes o en un año, dando por hecho que vamos a tener nuestro trabajo todavía y que tal vez no sea importante cuidarlo por lo mismo, dando por hecho que nada adverso va a suceder, que no nos vamos a equivocar, dando por hecho que nos van a pagar un dinero que nos deben, cuando resulta que dineros que prestamos es muy posible que, dependiendo de la persona, no sean pagados o retribuidos. Hay una posibilidad, repito, dependiendo de quién sea. Y nos gusta hacer cuentas con dinero que no nos han pagado, con dinero incluso que no nos hemos ganado. En nuestro trabajo, para la quincena siguiente voy a gastar tanto, para la quincena siguiente tengo destinado tanto porque me van a pagar tanto. Ya tenemos una medición específica, pero no sabemos lo que va a suceder. Y peor aún, de lo que no sabemos que va a suceder, eh, la cuestión se complica porque no ponemos en manos de Dios nuestro día, y aunque sea bueno o sea malo, quien esté en manos de Dios y pierde su trabajo, quien esté en manos de Dios y tiene una enfermedad, es a final de cuentas por algo bueno, aunque esa idea de que es algo malo al principio nos vaya a nublar la cabeza de buenas a primeras. Cuando un lugar, un espacio es sujeto o enfocado a la rebelión, va a haber muchos dirigentes. Aquí en México ha habido momentos de gobierno a lo largo de la historia y en muchos otros lados, obviamente, en los que han existido dos presidentes, gobernantes, monarcas, uno y uno, y entonces no hay acuerdo como tal, porque la gente es rebelde, porque la gente es egoísta, pero señala aquí que un terreno es estable, las condiciones de las personas en un lugar, cuando las personas son entendidas y son sabias. Entonces, eh, aquí se menciona también que las personas que no tienen y roban a los que tampoco tienen son todavía más peligrosos. Es algo súbito, es algo continuo, es algo muy difícil y cae de golpe el robar el pan de las personas que tampoco tienen. Tenemos también un versículo que señala que quien no obedece la palabra de Dios está alabando a las personas que no tienen piedad, pero los que siguen la palabra de Dios van a tener, pues, que contender en algún momento, y no necesariamente nos referimos a una cuestión física de violencia, de alguna situación de golpes, etcétera, pero sí va a haber confrontación. Y seguimos también señalando que las personas que siguen por el camino del mal no comprenden el juicio, pero los que siguen a Dios comprenden todas las cosas. Todas las cosas es en un sentido figurado por este momento. Quienes siguen a Dios van a estar frente a frente y van a conocer muchas cosas de quien, pues de Cristo, de quien es Dios. Van a estar conociendo, vamos a estar conociendo los secretos, los misterios que Él nos va a compartir. Señala que es bueno caminar en integridad aunque haya pobreza, que tener mucho dinero y tener caminos perversos.
Señala también que quien sigue la palabra de Dios es una persona prudente, pero quien se enfoca en juntarse con personas que solamente se dedican a tener saciedad de su estómago, saciedad de sus necesidades básicas o hasta de su carnalidad, podemos decir, es una cuestión que puede llegar a avergonzar a su padre incluso. Señala que también la palabra que quien aumenta sus riquezas de manera indebida está buscando tarde o temprano que esas riquezas pasen a ser de las personas que no tienen. Hay ejemplos de personas que deben millones incluso a los servicios de administración tributaria, a pagar impuestos que no los han pagado, que evaden. Y entonces ese pago de impuestos tarde o temprano tiene que hacerse, y si las personas en el gobierno son entendidas, dependiendo del país, puede pasar ese dinero no directamente al pueblo, pero sí en beneficio del mismo. Quien hace oración sin entender la palabra y que no quiere escuchar la palabra, que no quiere tener conocimiento de la palabra de Dios, es una persona con oración abominable. Hay que recordar que quien sigue a Dios, quien es de Dios, va a seguir su palabra, va a escuchar su palabra, va a comprender esa palabra y va a buscar obedecer a como dé lugar. Y quien hace oración pero no se ha arrepentido, no va a ser escuchada esa oración de Dios, a menos que no sea una oración de arrepentimiento. Quien se decida, o bueno, quien ponga Dios en su corazón el arrepentimiento, tiene que orar primero para que Dios le guíe para hacer lo correcto con ese arrepentimiento. Y hay que recordar, el arrepentimiento, estamos hablando de algo genuino, porque si no queda en remordimiento, y las personas con remordimiento pueden volver a hacer las cosas que estaban haciendo, pecar de esas maneras. Entonces, es muy importante señalar que solamente Dios escucha de los que no se han convertido la oración de arrepentimiento. Señala también que quien hace que los justos se equivoquen va a acabar también equivocándose. Y bueno, los perfectos o los que caminan en justicia heredarán el bien. Señala la palabra que quienes tienen dinero son sabios en su propia opinión. Nadie les puede decir algo diferente porque no dependen, ellos sienten que no dependen de nadie y no tienen que quedar bien realmente con nadie o con muy pocas personas, por así decirlo. Quien no cuenta con recursos es más fácil que pueda escudriñar la palabra y también las opiniones que pueda tener, contrastarlas con la palabra de Dios. Señala que cuando las personas justas se alegran, la gloria es grande, pero cuando los impíos se levantan, tienen que esconderse las personas. Y así también hay situaciones en las que la gente prefiere quedar bien con los impíos para evitar su furia, su castigo, su ira mal enfocada o injustificada hacia los demás, pero eso no es correcto. Hay que, como dice la palabra, estar bien con todos si es posible, y no tenemos que menospreciar a los que hacen el bien porque sintamos que ya los tenemos en la bolsa, que es fácil convencerlos o que no nos van a hacer daño, y evitar hacer el mal a ese tipo de personas
porque tal vez pensamos que no vamos a tener ninguna consecuencia de eso. Entonces tenemos que evitar eh, hacer el bien a la gente. Bueno, quedar bien, me refiero, con la gente impía y evitar quedar mal con la gente justa. Sí, tenemos que hacer el bien a todos, pero no quedar bien eh, precisamente con los impíos. Tenemos que evitar diferentes cuestiones con ellos, como lo hemos mencionado anteriormente. También la palabra señala que no hay prosperidad en quien tapa los pecados, pero quien admite sus pecados y se aleja de ellos, va a tener la misericordia de Dios. Y es bueno también temerle a Dios, y no es bueno endurecer el corazón a la palabra de Dios. Como león rugiente y oso hambriento, señala la palabra que el gobernante sin piedad, así le cae al pueblo. Tenemos que orar por nuestros gobernantes para que les dé sabiduría, que pongan en diferentes periodos de elección de gobernante a personas que puedan tener esa sabiduría y gobernar al pueblo correctamente. Señala también que quien no tiene la palabra o el entendimiento de Dios y es gobernante va a multiplicar los problemas, y quien no es avaro multiplicará sus días. Señala también que quien hizo algo en contra de la vida de otra persona no podrá ser detenido el castigo que se le tiene. Señala la palabra también que la salvación será para los que caminan en integridad, pero los de perversos caminos caerán en el mismo sendero. Y de igual manera, quien trabaja constantemente se saciará de pan, pero habrá pobreza en los ociosos. Los que hablan verdad tendrán muchas bendiciones, y no se enriquecerán los que busquen estarse enriqueciendo a toda costa. Señala también que no es bueno hacer diferencia entre las personas, y pues hay gente que hasta por lo más mínimo beneficio puede hacer daño a los otros. Señala también que si un avaro o alguien con avaricia quisiera ser rico, va a encontrar precisamente lo contrario en el camino. La palabra también nos enseña que es bueno reprender a las personas, a enseñarles lo correcto con esto, en vez de estarles adulando lo bueno o lo malo que hagan. También la palabra señala que es compañero del hombre destruidor el que roba a sus propios padres, y dice que no hay problema con eso. El que se siente más que los demás tiene muchos conflictos, pero quien siente que es insuficiente y que Dios solamente tiene la solución y la respuesta a todo, va a tener un camino más próspero. Quien confía en su propio camino, en su propio corazón, es necio, y el que camina en la sabiduría de Dios va a estar con más tranquilidad frente a lo malo. El que le da al pobre señala que no tendrá pobreza, y el que aparta sus ojos para no hacer el bien al que no tiene, va a tener muchas maldiciones también por eso. Cuando las personas sin piedad son colocadas para dirigir en algún lugar, por ejemplo, las personas van a evitar, van a esconderse, van a buscar hacer lo menos mal para hacerles daño a estas personas y que no se les multiplique el daño. Y entonces señala que cuando
las personas impías dejan de existir, hay más justas todavía. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por tus maravillosos proverbios, por tu palabra, por tu conocimiento. Gracias por todo lo que haces en nosotros siempre. Ayúdanos a evitar el pecado con todo esto, a dejar de pecar, a hacer justicia y a ser justos, a seguir tus caminos como tú lo estás comentando y solicitando, y tú lo estás compartiendo en esta palabra. Te pido que tengamos esa oración y esa estrechez contigo, con tu palabra, con tus mandamientos, que hagamos lo correcto el día de hoy y siempre. Y que nos ayudes en todo aspecto de nuestra vida, a ser sabios, a ser trabajadores, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya salud, que podamos administrar bien nuestros recursos, que haya oportunidades de trabajo para quienes las necesiten. Cuida niños, adultos, de todas las edades. Cuídalos a todos. Y te damos gracias hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.